Diga, le saludamos en el nombre del Señor. Este es un día glorioso, un día en el cual celebramos, en el cual nos gozamos porque es un día de victoria. Hay un versículo en la palabra que habla sobre Marta y María delante de Jesús. Y ellas hablando en su hermano que estaba muerto, que si hubieras estado aquí, Señor, él estuviera vivo todavía. Pero Jesús la miró y le dijo, Marta, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, y esta es la esperanza que celebramos en el día de hoy, que Jesús venció la muerte, que Jesús se levantó con poder, que no hubo muerte fría, que no hubo nada que lo pudiera detener. Él resucitó. Él vive por los siglos de los siglos y le celebramos en esta mañana y le invitamos a todos los que nos están mirando acá por las redes sociales, los que estamos acá a celebrar, a adorar, a exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre, te damos gloria y te damos honor. Gracias porque tú enviaste a Cristo, Señor. Tú enviaste a Jesús para que Él pagara por nuestros pecados, Señor. Para que Él, Señor amado, llevara en sus espaldas, Señor, todas aquellas iniquidades que nos apartaban de ti. Pero cuán gloriosa esa mañana, Señor, en la que tú le levantaste de los muertos, Señor. En la que tú validaste, Señor, que tú eres Dios, que tú eres, Señor. Y que así como tú resucitaste, Señor, a Jesús, así resucitaremos todos aquellos que creemos en ti, Señor. Te celebramos, te adoramos, te alabamos, Señor. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe el reconocimiento, Señor, que te damos, Señor, porque solo tú lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, respondía, me vi, Señor, mas su perdón A mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ahora libre soy en tu amor. Es su gracia la que me sanó, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. tu voz me Habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy Ciudadano del cielo, tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo
porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Leemos en el libro de Juan, en el capítulo 20, los versículos del 1 al 9, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en el cielo. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Deja que tu alma la lave, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder te levante. Deja que tu alma la lave, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder te levante. Levántate, levántate, levántate con su poder. Levántate, levántate, levántate con su poder. Hermano, si estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tus manos al cielo y glorifica al Cordero. Hermano, si estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tus manos al cielo y glorifica al Cordero. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Deja que tu alma la lave, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder se levante. Deja que tu alma la lave, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder se levante. Levántate, levántate, levántate con su poder. Levántate, levántate, levántate con su poder. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo ha resucitado y ahora se encuentra en el cielo. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Deja que tu alma la lave, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder te levante. Deja que tu alma la lave,
alabe, deja que su copa rebose, deja que tu Espíritu Santo con poder se levante. Levántate, levántate, levántate con su poder. Levántate, levántate, levántate con su poder. Levántate, levántate. Levántate con su poder. Levántate, levántate, levántate con su poder. Hermano, si estás seguro que Cristo viene de nuevo, Levanta tus manos al cielo y glorifica al Cordero. hermano, si estás seguro que Cristo Viene de nuevo, levanta tus manos al cielo y glorifica al Cordero. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Y desde allá Él va a venir a levantar a su pueblo. Deja que tu alma la alabe, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder se levante. Deja que tu alma la alabe, deja que tu copa rebose, deja que el Espíritu Santo con poder se levante. Levántate, levántate, levántate con su poder. 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 Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Hola mis hermanos, bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Aquí estamos, pues, como todos saben, celebrando la Semana Santa, ¿cierto? O Semana de la Pasión de Cristo. Una semana que, aunque parece triste por la muerte de nuestro Señor, en realidad es una semana de victoria, porque no solamente murió, sino que resucitó para que todos tengamos vida eterna. Amén. Y Él resucitó y ahora vive en todos nuestros corazones. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Amén. Jesucristo no está muerto, Él vive, ha resucitado. Gloria a Dios. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por esta Semana Santa, que aunque no estamos congregándonos, pero no importa las circunstancias, recordamos y estamos alegres y celebrando que el Señor un día murió y también resucitó. A Él le damos toda la gloria. Amén. Él vive, gloria a Dios. La muerte no pudo retenerlo. Él vive, ha resucitado y hoy estamos celebrando esa linda y eterna resurrección. Gloria a Dios. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Jesucristo no está muerto, Él vive. Saludos a mis hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en un día tan especial en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para dar honor y gloria al Padre. Gracias, Señor, por Él y por la salvación que nos dio un día cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador en Cristo Jesús. Jesús no está en la tumba, Él vive. En este día de victoria proclamamos: Jesucristo no está muerto, ha resucitado. Dios les bendiga. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Él vive para siempre.
Gloria al Señor. Jesucristo no está en la tumba. Él vive. Aleluya. Aleluya. Qué bueno, hermanos. Estamos a través de este medio, ¿verdad? Tecnológico. Podemos desde nuestras casas, pues, recrearnos y celebrar este tiempo maravilloso de la resurrección. Pablo decía que si Jesús nos resucitó, entonces vana es nuestra fe. Así que creemos de todo corazón que el Señor está a la diestra del Padre y que un día Él volverá. Amén. Entonces, hay un himno que el Señor me dio hace un tiempo que tiene que ver con la resurrección. Se llama así mismo La Resurrección. Y quiero comenzar alabando al Señor, adorándole. Yo desde aquí y ustedes desde sus casas vamos a adorar el nombre del Señor con este himno, La Resurrección. Estamos ahí en la tecnología, acomodando la tecnología. Esto está pasando ahora mismo, en este mismo momento, en vivo. Estamos aquí en algún pequeño grupito de hermanos para este servicio. La resurrección. Están tristes y no paran de... No, porque después van a decir que yo estoy haciendo forro, que estoy doblando. Pon el background. Yo te di la lista. Están tristes y no paran de llorar. Se sienten tan solos que no pueden continuar. Todos confundidos piensan que se terminó. Bien no comprendieron las palabras del Señor. Hace ya 2 días lo crucificaron y a la tumba fría todo fue a parar, porque lo acusaron de blasfemo loco y de proclamarse el Cristo de Dios. Aunque sus milagros todos conocían y sus enseñanzas eran de valor, unos se burlaban, otros maldecían, y en un fuerte grito su vida acabó. Pero al tercer día resucitó, un ángel del cielo pronto lo anunció. Porque buscáis entre los muertos al que vive y ya no está en la tumba fría. El
su sangre redención nos dio. Sé que reina ya en el cielo y en mi corazón. Nos dio, sé que reina allá en el cielo y en mi corazón, mi corazón. Amén, gloria al Señor, aleluya, alábale que Él vive, alábale que Él vive, alábale que Él vive, gloria al Señor. Hay un precioso himno que pertenece a la himnología cristiana, de esos clásicos que hablan de la ciudad que el Señor ha preparado, la ciudad santa, que ha sido preparada para todos aquellos que le seguimos, aquellos que hemos creído en su muerte por nuestros pecados, en su sangre lavando todos nuestros pecados, nuestras suciedades, y en su resurrección dándonos también a nosotros la victoria. Es una ciudad hecha con la mano de Dios, donde los muros de esa ciudad son, tráeme el aparatico que te voy a poner la lista ahí, donde los muros de la ciudad, dice la Biblia, allí en Apocalipsis capítulo 22 creo que es, que hace la descripción de la ciudad santa. A ver, ahí está. Pon ahí resurrección. Resurrección. No, pon resurrección en la lista, donde está la lista. Para que encuentre la lista. ¿Dónde está la lista? Espera un momentito. Pues me llama la atención, y cada vez que estoy pasando por alguna situación, estoy un poco decaído, porque eso no suele suceder a todos, pues muchas veces voy a este pasaje de la Biblia y empiezo a leerlo, y cuando empiezo a ver todas estas maravillas de la descripción de esa ciudad que Dios ha hecho para que aquellos que estamos en Cristo un día caminemos por allí, por sus calles de oro. Cuando leo toda la descripción maravillosa, el tamaño gigantesco de esa ciudad, pues me animo. Y les confieso que recurro mucho a esa lectura. Por eso quiero alabar al Señor, si ya estamos listos con la ciudad santa.
un sueño sublime, encantador, miraba yo a Jerusalén, el templo en su esplendor. Oí cantar a niños un canto sin igual, en tanto se escuchaba un himno angelical, en tanto se escuchaba un himno angelical. Jerusalén, Jerusalén, canta con voz triunfal, Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Mi sueño luego se cambió y una quietud reinó. Cesaron las hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto el sol negó su luz y vi sobre el Calvario la sombra de una cruz, y vi sobre el Calvario la sombra de una cruz. Jerusalén, Jerusalén, canta con voz triunfal, Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Un nuevo cuadro contemplé, prodigio fue sin par, y vi la ciudad santa junto al divino mar. Dios la alumbraba con su luz, sus calles de oro vi, y quien deseaba en ella entrar, cabida hallaba allí. Estrella, luna, astro rey, perdieron su fulgor al descender Jerusalén, la nueva en su esplendor. Al descender Jerusalén, la nueva en su esplendor. Jerusalén, Jerusalén, canta con voz triunfal, Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Tu Rey, tu Rey. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hosanna en las alturas. Gloria al Señor tu Rey que resucitó. Alabado sea el que vive. Gloria a Dios. Uno de los himnos más conocidos de la himnología también es este que se llama Porque Él vive. Y hace algunos años tuve la ocasión de hacer una secuencia de 3 discos
que se llama Herencia, la colección Herencia. La herencia de la himnología que siempre la iglesia ha cantado, himnos que son muy viejitos y todavía se siguen cantando en nuestras iglesias. Y yo tuve la idea de poder ayudar a que estos himnos no dejen de cantarse, sino inspirar a las nuevas generaciones que no lo conocen para que lo conozcan. Y creo que tiene un gran valor desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra del Señor, de la teología de estos himnos. Así que, porque Él vive. A ver, pónganme el background, no el playback. ¿Ya lo encontraron? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Cristo vive, Cristo vive, Él vive para siempre. Cristo vive y por siempre viviré con Él. Yo sé que Él vive. Cristo vive. Alaba a mi Señor.
sé que Él vive, yo sé que Él vive. Él vive. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Dar un aplauso ahí en tu casa fuerte al Rey de Reyes, que vive para siempre. Aleluya. Bueno, voy a terminar mi parte en esta mañana con otro de los signos más conocidos también de la himnología cristiana. Y este habla de cuando estemos en gloria, cuando estemos en gloria. Este himno habla de que un día estaremos en la presencia del Señor. Lo que hacemos aquí es como un ensayo, ¿verdad? Como un ensayo de lo que va a pasar cuando estemos en la misma gloria de Dios, allá en esa ciudad santa que cantamos ahorita, cuando estemos todos allí en presencia de nuestro Redentor. Dice que a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en el protector. Amén. Así que de esa misma manera, con esa misma fe, vamos a cantar cuando estemos en gloria. Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadles, santos todos, dadle gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. ¡Aleluya! La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en el protector. Y cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos el gran vencedor. Aleluya. Sí. El pendón alza cristianos de la cruz y camina en triunfo, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una vez la historia diremos el gran vencedor. Salvador, aleluya, aleluya, sí, alábale. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz diremos el gran vencedor. Oh,
Gloria al Señor. Les recordamos, hermanos, que para aquellos que quieran pues hacer llegar sus diezmos, sus ofrendas, recuerden que tenemos varias maneras de poder hacerlo. Usted puede enviar su cheque por correo postal a la dirección de la iglesia, 415 East, 12 Calles, Hialeah, Florida, 33010. También usted puede llegar hasta acá y dejar el cheque en el buzón. Otra manera que puede hacerlo es en el sitio web iglesiaalianzahispana.org. Usted puede entrar allá y también puede dar su diezmo y ofrenda. Y al mismo tiempo nos puede llamar, nos quedamos una hora después del servicio, nos puede llamar por teléfono al 305-885-2832 y puede hacerlo a través de su tarjeta de débito. Estas son las maneras en las que usted puede pues dar su diezmo, su ofrenda al Señor. Que Dios le bendiga ricamente. Gloria al Señor. Nos gozamos, ¿verdad?, en el día de la resurrección. Nos gozamos en este Easter que ha sido un poquito diferente. A mí no me gusta decir Easter porque Easter es el nombre de una diosa, ¿verdad?, pagana. Pero es el día de la resurrección para nosotros los cristianos. Amén. Y indudablemente tenemos en este día que gozarnos, amén, porque nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, por siempre jamás, amén. Y por eso es algo que es motivo suficiente para darle gracias, para gozarnos en Él y para que todos hoy estemos aquí, ¿verdad?, alabando al Señor y glorificándole de una manera especial. Jesucristo vive. Dígale al que está a su lado, Jesucristo vive. Ahí en la casa, dígale, Jesucristo vive. Él vive para siempre. Amén. Él vive para siempre. Y Él está con nosotros todos los días. Y se mueve dentro de los 7 candeleros de oro. Y sus ojos son refulgentes, ¿verdad?, como el fuego. Y sus cabellos son como blanca lana. Y tiene un cinturón de oro, ¿verdad?, ceñido, y tiene, indudablemente, está vestido como un rey, porque Él es el rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y Él vive y reina para siempre. Pero esta gran verdad no era una verdad que habían entendido todavía los discípulos del Señor. Y por eso es que aquellas mujeres, según la costumbre, cuidado con las costumbres, ¿verdad? Porque hay costumbres que no le agradan a Dios. No, porque mis padres siempre fueron así. Y en mi casa siempre se hizo eso así. Hay costumbres que son buenas, pero hay costumbres que son malas también. Según la costumbre, aquellas mujeres se acercaron al sepulcro. ¿Para qué? Para llevar ungüentos y especias aromáticas para ungir el cuerpo de aquel que había muerto y le iban a echar aquellas especias para, como era la costumbre, ¿verdad?, de los hebreos. No es, embalsamar es otra cosa, es mucho más complicado, pero ellos lo que usaban era el ungir el cuerpo con las especias aromáticas. El punto es que, ¿qué pasó? Vamos a leer Lucas capítulo 24, versos 6 y 7. Lucas 24, solo 2 versículos, pero vamos a tomar la idea del pasaje en Lucas 24. Y dice ahí desde el verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas con esto, de aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor y Padre, gracias porque podemos en esta hora venir delante de ti con gozo y con alegría, porque tú resucitaste, Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y somos los más dignos de lástima que existen. Pero gracias, Señor, porque tú resucitaste. Y gracias porque hay evidencias internas y externas de tu resurrección, Señor. Ayúdanos en este día a contactar con el Cristo resucitado de la gloria, el cual está aquí para ministrar a través de las redes a todos aquellos que deseen ser ministrados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor se le apareció a 500 hermanos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, que se supone que sea allí en el momento de la ascensión. El Señor se le presentó a los discípulos. El Señor se le presentó a diferentes hermanos, y la Biblia recoge todas estas apariciones del Cristo resucitado. Juan 21 dice que se le apareció a Pedro y a los apóstoles cuando estaban pescando después de la resurrección. Hay diferentes apariciones del Cristo resucitado, pero también la historia recoge que Flavio Josefo dijo: el tal Jesús, ¿verdad?, que fue profeta, murió, y dicen que al tercer día resucitó. O sea, él no lo afirma, pero él lo menciona, el hecho de que la resurrección del Señor fue una noticia que corrió en toda el área, y después los tiempos de Flavio Josefo, pues lo recoge en parte eso. O sea, indudablemente hay una evidencia interna en la Biblia y externa de la resurrección del Señor. Los discípulos y los apóstoles se reunían el domingo, y la resurrección del Señor fue el domingo. Al tercer día resucitó, el tercer día hebreo, resucita el domingo, y para siempre la iglesia se siguió reuniendo el domingo, porque era la celebración de la resurrección de Cristo. Y quiero decirle, cada vez que la iglesia se reúne hoy el domingo, está celebrando la resurrección de Cristo, porque fue el día que el Señor resucitó. Nosotros tenemos, ¿verdad?, las raíces hebreas, pero no somos hebreos, ¿verdad? Y la iglesia cristiana se reúne el domingo porque fue el día que Cristo resucitó. Y indudablemente es el día del Señor para nosotros. E indudablemente hay evidencia dentro del Nuevo Testamento para decir que los apóstoles y los discípulos se reunían el primer día de la semana, como Pablo le dice,
¿verdad? En una de sus epístolas que cada primer día de la semana cuando os reunís recojan ofrendas para cuando yo vaya, entonces no se recojan ofrendas. Es decir, que era una costumbre la reunión el domingo. La resurrección cambió todas las cosas, cambió hasta el día de descanso. Y en la era de la gracia que vivimos, pues indudablemente hay usted puede guardar el sábado, puede guardar el domingo. Yo creo, ¿verdad?, que según el Nuevo Testamento, lo que el Señor quiere es que guardemos un día para Él. Amén. Pero indudablemente los apóstoles continuaron guardando el domingo y reuniéndose el domingo a partir de la resurrección del Señor. Fíjense todo lo que cambió, el panorama completo que cambió la resurrección del Señor. Ahora estas mujeres se acercan al sepulcro y eran mujeres que iban con la mejor intención. ¿Cuántas cosas hay personas que la hacen con la mejor intención, verdad? Y que Dios le tiene que corregir. ¿Sí o no? A todos nosotros nos ha pasado. Que hacemos cosas con la mejor intención, pero que estamos equivocados y Dios nos tiene que corregir. Con la mejor intención, ellas se acercan al sepulcro. Pero ¿qué pasa? Hay un mensaje. Se le presentan aquellos dos varones con vestiduras resplandecientes, que dice Lucas, recoge Lucas, dos varones con vestiduras resplandecientes, y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta es la primera parte que quiero compartir con ustedes en el nombre del Señor. Porque yo creo que esto es algo que está latente todavía. Vivimos en una sociedad de idolatría, de mucha idolatría. Idolatría pagana, idolatría cristiana, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero de mucha idolatría. En estos días han estado dando vuelta por Facebook y por las diferentes redes sociales a un Cristo, una estatua que lo quitan de la cruz, que lo ponen en una cama, en una mesa, y todo el mundo lo besa y todo el mundo lo... ¿Verdad? ¿Has visto eso? Y eso es países por países, y eso es algo horrible. Y uno dice, bueno, quizás por eso es que es lo que estamos pasando, ¿verdad? Hay una idolatría muy grande en este mundo que tiene que sanarse, este mundo de la idolatría. Y las personas tienen que darse cuenta a quién estamos siguiendo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todos los que seguían a Jesús, incluyendo a María Magdalena, le trataron de encontrar entre los muertos. Ese día fue un error, y cada día es un error de hombres y mujeres, en diversos tiempos, donde solo han oído del Jesús que murió en Jerusalén, y han leído de Él, conocen de Él, saben de que existió el Jesús histórico, y que murió el Jesús histórico, pero no han tenido una relación vital con Él. Así como Jesús salió al encuentro de aquellas mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, trata de encontrarse con usted y conmigo. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Indudablemente, cuando nosotros encontramos al Cristo resucitado, al Cristo vivo, al Cristo de la experiencia, pues entonces hallamos perdón y hallamos la presencia de Dios y la reconciliación con Dios en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que muchos se han perdido en una religiosidad incrédula, al modo que no creen en la resurrección de Jesús. Hay muchas personas que siguen a un Cristo religioso, a un Cristo que es un fetiche,
A un Cristo que adoraron sus padres y ellos los adoran también. Pues mire, este mensaje es para usted. Jesucristo está vivo. Jesucristo es una persona y es una persona que se relaciona con usted o se quiere relacionar con usted todos los días. De modo que cuando usted reconoce en su corazón las cosas, ¿verdad? Y pide perdón a Dios, pues Dios le perdona y Dios entra en una relación nueva con usted. Y ahí está, ¿verdad? Las personas perdidas en ídolos, en fetiches, en religión, entre muertos, entre toda una liturgia muerta que no le lleva al hombre a nada más que a la confusión y a la desesperanza. Todo el contenido del Cristo de la historia se volcó en el Cristo de la experiencia, en el Cristo vivo, en el Cristo transformador, en el Señor de la vida, en el Señor de la esperanza de vida, incluso más allá de la muerte física que Él mismo venció. Podemos ser un pueblo seguidor del Cristo vivo, para que Él se agrade también de nosotros, de vivir en la esperanza de que la resurrección es un proceso que comenzó con Jesús, pero que afectará a toda la rueda de la creación. Que dice la palabra que resucitaremos con Él, que también reinaremos con Él. Porque el Señor dijo en 1 Corintios 15:20, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las pirámides egipcias son famosas por los cuerpos de los faraones que allí están. La abadía de Westminster es famosa por las personalidades inglesas que están allí. El cementerio de Arlington, aquí en Estados Unidos, es notable porque descansan los restos de americanos famosos que dieron su vida por esta nación. Pero la tumba de Cristo es famosa porque está vacía. Hay en lo que se cree que fue la tumba de Jesús, hay un pequeño cartel, ¿no? En la parte de afuera dice, no está aquí, ha resucitado. Eso es lo que hace la tumba de Jesús famosa. Y la resurrección del Señor, hermanos, toca nuestras vidas y tiene que ver con la vida del cristiano en diferentes formas y en diferentes maneras. Aquella pregunta de reflexión a las mujeres que fueron al sepulcro, y de hecho sea de paso, fueron mujeres. Gloria a Dios porque las mujeres tienen una parte importante dentro del plan de Dios. Y en el Nuevo Testamento se ve a las mujeres activas, mucho más que en el Antiguo Testamento. Son las que van a llevar el ungüento. Pero son las que le dicen a los apóstoles, Él ha resucitado. Son ellas las que le dicen a los apóstoles eso. Entonces hay una actividad de la mujer en el plan de Dios, en el reino de Dios, en el Nuevo Testamento, diferente a la que había en el Antiguo Testamento. Y ahí está el hecho de que todos somos importantes para el Señor. Amén. Y aún dentro de una cultura hecha para hombres solamente, sin embargo Dios le da un espacio mucho más amplio a la mujer en la nueva era, en el nuevo pacto, ¿verdad?, que Él estaba haciendo. La resurrección es una garantía a nuestro favor. Amén. La resurrección es una garantía a nuestro favor. La resurrección nos garantiza la justificación. Dice Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestros pecados y fue justificado
y fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, que la muerte del Señor, sabemos todo, que fue por nuestros pecados. Pero dice que la resurrección del Señor garantiza nuestra justificación. Dice, y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es ser justificado? Es ser declarado justo. Dios te declaró justo. Es Dios quien te declaró justo. No es que tú te declares justo. Hoy día la gente se declara y declara esto y declara lo otro. No, es Dios el que declara. Es Dios el que declara sanidad. Es Dios el que declara justicia. Es Dios el que te declara justo. Tú no te puedes declarar justo. Dios te declara justo porque Él es Dios y Él tiene toda la autoridad. Hay cosas que Dios no las comparte con nadie. Porque solo Él es Dios. Y Él es el que te declara justo, te justifica por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero también dice que esto es para nuestra justificación. La resurrección del Señor es para nuestra justificación. De modo que al Cristo resucitar, hermanos, cobra vida todas las promesas del Señor. Cobra vida todas las palabras del Señor. El Señor estaba allí orando en Getsemaní y de pronto viene alguien. Viene Judas. ¿Y qué le da? Un beso. Aquel a quien yo besare, ese es. No te equivoques. Aquí el objetivo era Cristo. Habían otros, pero era Él el objetivo. A ese que yo besare, ese es. Pero hubo una mejilla para el beso de Judas. Y hubo otra mejilla para la negación de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque él había dicho, el que te dé en una mejilla, ponle la otra. Es decir, que toda la enseñanza del Señor cobra vida en su crucifixión y en su resurrección. El Señor había prometido, donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, aunque sea virtualmente. Amén. Así que el Señor está aquí y está en su casa también. Porque estamos congregados en el nombre del Señor. Entonces todas las promesas del Señor y toda la forma y todas las palabras del Señor cobran vida en su resurrección. Al Cristo resucitar se cumple lo que él había dicho. Este templo será derribado ¿y qué? Y en 3 días será edificado. Y aquellos indoctos, ignorantes, decían, ¿cómo es posible que el templo lo van a hacer en 3 días? Eso no cabe, ¿verdad? En la cabeza de nadie. Pero estaba hablando ¿de qué? De su resurrección. Otras palabras, la resurrección del Señor hace que cada mensaje, que cada punto, que cada letra, que cada coma cobre vida. La resurrección del Señor garantiza nuestra resurrección también. Porque cuando Cristo resucita, de acuerdo a la teología que Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, nos está diciendo el tratado de la resurrección, 1 Corintios 15, es la porción de la Escritura en el Nuevo Testamento donde más se habla de la resurrección. Alguien le ha dicho el tratado de la resurrección. Y dice Pablo, en 1 Corintios 15, los versos del 20 al 23, mas ahora Cristo ha ¿qué? Resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Él ha resucitado. Él es primicia de los que durmieron. Pablo está diciendo, la resurrección es un proceso que comienza con Jesús, pero después va a afectar a toda la creación. Después van a resucitar los muertos en Cristo. Dice que resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos juntados con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén.
Pero después, al final de todos los tiempos, hay otra resurrección, que es la resurrección de todo el mundo. Todo el mundo va a resucitar. Pero uno dice para vida eterna y otro para condenación eterna. Es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Y dice, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección, porque la segunda es para condenación. De modo que el apóstol Pablo está diciendo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, lo primero, el adelanto de los que durmieron es hecho. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos ¿qué? Vivificados. Verso 22. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. De modo que está hablando el apóstol Pablo no solamente de la resurrección del cuerpo, sino la resurrección espiritual a una vida nueva también. Amén. El verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. En otras palabras, la Biblia nos enseña no solamente que Cristo resucitó, y no solamente se le presentó a aquellos que estaban allí en Pentecostés, que de acuerdo a la interpretación de 1 Corintios 15 parece que eran 500 hermanos, otros no están de acuerdo con eso. No podemos decir que era exactamente, el apóstol Pablo se está refiriendo a ese grupo que estaba allí. Pero el punto es que se le presenta en la ascensión el Cristo resucitado y aquellos ángeles le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hay las diferentes apariciones del Cristo resucitado, pero 1 Corintios 15 es el que garantiza o nos dice que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de nosotros también. Amén. Cristo la primicia, luego nosotros. Amén. Luego los que son de Cristo en su venida. Dice Tesalonicense, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, qué importante es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros no vamos a resucitar tampoco. De modo que cada uno de nosotros va a resucitar. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo resucitó. Vamos a resucitar y podemos tener esa confianza en nosotros y esa seguridad en nosotros porque Cristo resucitó. Yo le digo, todo el que ha perdido un ser querido, todo el que ha perdido a alguien que ha muerto en Cristo, puede tener una esperanza gloriosa en la resurrección. Y eso es lo que nos sostiene como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuántas personas, verdad, que han perdido un ser querido, han perdido a alguien? Pero siempre allí en el cementerio, yo uso mucho esa palabra de la resurrección. Porque es una palabra de esperanza. Dice la palabra, estamos sembrando, dice, o poniendo en la tierra un cuerpo físico, pero el Señor va a levantar un cuerpo espiritual. Amén. Pues hay material bíblico para enseñarnos esa realidad. De que Dios va a levantar un cuerpo espiritual. De que Dios va a hacer que de esa tierra inmune salga, o inerte salga, ¿verdad? Un cuerpo espiritual. Porque Dios es Dios. Amén. Y Dios es el que puede levantar ese cuerpo espiritual semejante al cuerpo de Cristo. La resurrección, hermanos, en segundo lugar, es poder a nuestro favor. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 15 al 20. Dice Efesios capítulo 1, versos del 15 al 20. Y vamos a buscar allí en las Biblias, Efesios 1. No sé si es Biblia electrónica o es su Biblia, ¿verdad?, que tiene en su casa. No importa la que sea. Pero vamos a buscar Efesios 1, 15 al 20. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero dice el poder que operó en Cristo. Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole. Diga conmigo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Dice el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que él estaba orando para que la iglesia de Éfeso se le abrieran ojos espirituales. ¿Cuántas personas son religiosas, vienen a la iglesia y no tienen ojos espirituales para ver lo que Dios hace? ¿Verdad? ¿Se ha encontrado con eso? Dios, todo muy lindo, todo muy bueno, pero allá y yo acá. ¿Verdad? Yo siempre recuerdo, me viene a la mente la ilustración del trapecista que está pasando con la bicicleta de un lado al otro en la cuerda floja. Siempre me viene a la mente esa ilustración cuando estoy predicando. Estaba el trapecista yendo de un lado al otro en la cuerda floja y todo el mundo lo aplaudía. El trapecista pone una canasta en la bicicleta y le pide a uno de ellos, que lo admiraban y le estaban aplaudiendo, que se subiera y que se sentara en la canasta. Oh, se oyó enseguida, ¿no? La gente dice, oh, no, eso no. Nadie quería subir. Y él decía, si ustedes creen en mí y confían en mí, ¿por qué no se suben a la bicicleta? Y esa es una ilustración muy clara de lo que pasa muchas veces en la iglesia y lo que pasa en el pueblo de Dios. Hay mucha gente religiosa. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sé que Dios es poderoso, pero confiar al punto de entregar mi vida, abandonar mi vida en las manos de Él, eso es demasiado. Pero eso es precisamente lo que el Señor quiere, amén. El apóstol Pablo estaba orando para que aquella iglesia de los Efesios, Dios les revelara esta gran verdad. Que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que opera en ti, el poder que está en tu vida para hacer que tú puedas vivir una vida abundante para la honra y la gloria de Dios. No hay otra cosa. Ese es todo el misterio. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está en tu vida y está en mi vida. Y estamos atravesando ahora el coronavirus, y podemos estar atravesando mañana la pérdida de un familiar, y podemos estar atravesando el hecho de que un familiar esté en terapia intensiva, y podemos pasar cualquier lucha, cualquier problema de cualquier tipo en nuestra vida. Pero ahí está el poder de Dios en nosotros. Ahí está el poder de Dios en nosotros. Ahí está la gracia de Dios en nuestras vidas. Para enseñarnos que Él es más poderoso que las pruebas que nosotros estemos pasando, que las luchas que nosotros estemos pasando, porque ese poder que operó en Cristo es el que también opera en nosotros.
Y en este día, este mensaje va encaminado a todas aquellas personas que han sido religiosas hasta hoy, a todas aquellas personas que han buscado al Cristo vivo entre los muertos, aquellas personas a las cuales no se le había revelado el hecho de que están sirviendo a un Cristo que vive vitalmente al lado de usted todos los días de su vida. Y que el amor de Dios y la paciencia de Dios nunca le han dejado hasta el día de hoy. Y hoy el Señor se lo está revelando a usted. Hoy el Señor se lo está hablando a usted. Hoy el Señor le está diciendo a usted que Él está metido en su vida desde hace muchos años. Amén. Y que es el poder de la resurrección el que va a hacer que usted reciba revelación de Dios para no vivir más una vida religiosa. El religioso cree en Dios, pero Dios para el templo, Dios para el culto, Dios para la iglesia. Cuando salgo de la iglesia, hago lo que quiera y vivo como quiera. Pero el hijo de Dios o la hija de Dios es cristiano en el templo, es cristiano en la calle y es cristiano en la casa también. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Dice que Él oraba para que fueran alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, es el poder que usted tiene en su vida y que yo tengo en mi vida. Amén. Entonces ese es el poder que nos hace que nosotros podamos orar por alguien. No es que nosotros seamos pequeños dioses, no. Aquí hay un solo Dios. Si hay otro, empújalo porque es de cartón. Amén. Hay un solo Dios. Nadie es Dios. Los siervos son más siervos, tienen que ser más siervos que los siervos. Si alguien quiere que Dios lo use, tiene que lavarle los pies a todos los demás. Tiene que ser más siervo que los demás. Los siervos tenemos que ser siervos para que Dios en su misericordia nos use. ¿Verdad? Y el apóstol Pedro dijo, no, yo no me voy a dejar que tú me laves los pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Usted sabe por qué? Porque le estaba diciendo, después tú vas a decir que no te enseñaron lo que era servir. Tú tienes que dejarte servir para que después tú seas siervo a los demás también. Tú tienes que dejarte amar para que tú aprendas a amar a los demás también. En otras palabras, todos somos plastilina en las manos del Señor. Somos barro en las manos de Dios. Y es Dios el que con su poder y con su gracia nos llena y nos capacita para vivir la vida cristiana y para poderlo servir a Él. La resurrección, hermanos, es poder a nuestro favor. La resurrección garantiza nuestra redención y nuestra justificación. La resurrección, mis hermanos, también es garantía y poder que debemos compartir con otras personas. Hay personas que necesitan oír esta palabra. Hay personas que necesitan oír que Cristo vive, que Dios vive. Esto no es un cuento de camino. Esto es una realidad. Esto es una verdad. Y la persona cuando se convierte es que llega de verdad a experimentar el hecho de que Cristo vive, que Cristo es real. Porque nosotros no predicamos a un Cristo que está allí clavado en una cruz. Predicamos a un Cristo que sana, a un Cristo que liberta, a un Cristo que ministra, a un Cristo que edifica a la vida, edifica los hogares, que une los matrimonios, que hace que las personas más orgullosas aprendan a pedir perdón, que hace que funcione la iglesia de Cristo. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que yo creo. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y echa fuera la enfermedad. Ese es el que yo creo. El Cristo de la cruz, allá el que lo predica, pero yo no predico ese Cristo. El mío está vivo. El mío se mueve entre los 7 candeleros de oro. Amén.
y está mirando las 7 iglesias, la necesidad. Le está diciendo, pocos días van a recibir el Espíritu Santo. Van a ser llenos del Espíritu. Pero esa llenura del Espíritu no es para que ustedes se queden ahí gozándose y diciendo qué bonito y qué bueno. Es para que sean mis testigos, para que sean mis siervos, mis siervas, que le hablen a otras vidas, que le hablen a otra gente. Yo siempre me pregunto, si alguien no me hubiera hablado a mí, si alguien no le hubiera hablado a mi familia, ¿cómo habríamos de habernos salvado nosotros? ¿Cómo? ¿De qué forma? Pero alguien se dignó acercarse a nosotros. Amén. Alguien nos habló, alguien nos dijo, alguien vino. Yo no creo que la gente se van a convertir y van a venir sola. No, no. El Señor claro que los trae. Dios se está moviendo. Pero si no hubiera que predicar, no estaría, mire, tiene que quitar, tiene que recortar a Hechos 1:8 de la Biblia. Tiene que quitar la gran comisión de la Biblia también. Agarra una tijera y empieza a quitar. Porque todos esos versículos nos hablan de que la iglesia tiene que ser testimonio y tiene que ser testigo al mundo entero. Si estuviéramos acomodados esperando que la gente se salvaran, yo no sé qué hubiera pasado en el siglo XX, el siglo de las misiones, cuando más misioneros han salido al mundo que en los 19 siglos anteriores. No sé con qué palabra íbamos a presentarnos delante de Dios como iglesia de Cristo para decir, Señor, estábamos esperando que tú enviaras a los que iban a ser salvos. Pero gloria a Dios porque la iglesia no creyó eso, sino que creyó que el Señor la había mandado en la gran comisión. Amén. Creyó que el Señor le había dicho que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Y hasta el día de hoy, la iglesia está viva, la iglesia está enviando misioneros, la iglesia está mandando pastores, siervos, siervas, que salen por el mundo entero a dar la palabra de Dios, porque hay una urgencia, hay una necesidad de dar la palabra. Usted se quiere quedar acomodado ahí en su iglesia, repochado, esperando que vengan los que van a ser salvos, quédese. Ojalá, ¿verdad?, que pueda sobrevivir. Pero la Biblia lo que le enseña es que nosotros tenemos que salir y dar la palabra. Amén. Y ahí lo dice, Hechos capítulo 1, verso 8, y también Hechos 2:32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, dice, todos nosotros somos testigos. Es decir, que el Señor lo resucitó, pero lo resucitó para que cada uno de nosotros sea testigo, sea, ¿verdad?, el que lleve el evangelio, el que lleve la palabra a muchas vidas. Resumo diciendo, la resurrección, en primer lugar, no caigamos en el común error de esta generación. Buscar entre los muertos al que vive. No caigamos en el común error. Él vive. Él es real. Él está aquí, o está allí, o está allá, o está acá. Yo no sé dónde está. Pero está aquí, en algún lugar, porque dice la palabra, que donde hay 2 o más congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces Él está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Y están en su casa también. Entonces Él vive, Él es real. Él se relaciona con nosotros como una persona.
no es una ideología. No es algo, una enseñanza que alguien inventó. Muy importante es, Él es una persona. Una persona espiritual, pero una persona. Que ve, que siente, que se ríe, que llora, que canta. Dios es una persona. Jehová se regocijará sobre ti con cántico. ¿No dice así la palabra? Entonces Él no es ni una fuerza, ni es una ideología, ni es ninguna cosa de esa que dicen, ¿verdad? Él es una persona, un ser espiritual. Y Él está resucitado para, en primer lugar, garantizar la resurrección, que el proceso de la resurrección siga y que nosotros seamos justificados. Para garantizar nuestra resurrección, para darnos el poder que nosotros necesitamos para vencer el pecado y para vencer la maldad y para vencer toda estratagema del enemigo. La vida cristiana sin poder es imposible, hermano. Estamos en tiempos finales. Estamos viendo miles de personas morir alrededor de nosotros. Estamos viviendo en los últimos tiempos, me estaba enseñando el hermano Freeman ahora, de los terremotos que están anunciando en el mundo, que han entrado en actividad una cantidad de volcanes enorme en las últimas horas. A usted le ha tocado como creyente vivir los últimos tiempos. Los últimos tiempos no se pueden vivir con religión. No, porque mi mamá creía en esto, y porque mi papá era devoto a fulanito, o ciclanito era el que en mi casa siempre se adoraba. No. Estamos en tiempos de decisión. Estamos en tiempo de buscar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Estamos en tiempo de decirle al Señor, Señor, dame el poder como iglesia de Cristo para poder atravesar estos últimos tiempos y terminar en victoria. Si usted no cree y usted no experimenta el poder de Dios en su vida, le va a ser muy difícil terminar en victoria. Porque la vida cristiana no se puede llegar a cabalidad si no es por el poder de Dios en la vida de la persona. La resurrección, hermano, hermana, garantiza el poder que debemos también compartir con otras personas. Hay vidas esperando que le vayamos a dar el mensaje. Hay vidas esperando que usted y yo compartamos la verdad del Evangelio con ellos. Es hora de predicar el mensaje. Es hora de decir, Señor, ten misericordia, trata con esta vida, trata con este corazón y permite que pueda ser salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día precioso de la resurrección, por esta esperanza gloriosa, Señor, que podemos experimentar todos los creyentes. Y podemos, Señor, darte gracias, Señor, porque no estamos buscando entre los muertos al que vive, porque sabemos que tú has resucitado. Sabemos que tú te relacionas vitalmente con cada hombre, con cada mujer, con cada niño. Gracias, Señor, porque tú te relacionas con nosotros. Gracias porque tú nos buscas a nosotros, Señor. Y gracias porque nos has encontrado, Padre Celestial. Pero pedimos, Dios, que tu iglesia se levante, tu iglesia se despierte, tu iglesia se anime, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos de mortandad, tiempo de desesperanza, tiempo donde mucha gente, Señor, está buscando, pero otra gente perdiendo la fe. Ten misericordia. Que en estos últimos tiempos, Señor, tu iglesia sea portadora del poder. Tu iglesia que es depositaria de los dones y las gracias tuyas, Señor, tenga el poder tuyo para vencer toda crisis de fe, para vencer todas las cosas que tengamos que enfrentar, Señor. Gracias porque tú no nos has abandonado, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque somos, lo que hasta el día de hoy somos sobrevivientes de la peste, una de las pestes más grandes que ha venido a la tierra, Señor. Y podemos celebrar
la victoria de Cristo, la victoria de la cruz, la victoria del Calvario. Porque a ti te ha placido, Señor, danos el poder, danos la bendición, danos la gracia tuya para seguir adelante. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, ore conmigo esta sencilla oración. Si hay alguien que no está seguro, hay alguien que quiera estar seguro de que es un hijo o una hija de Dios, en esta hora repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que solo Cristo me puede salvar. Sálvame para siempre. Y ayúdame a serte fiel y andar contigo todos los días de mi vida, Señor. Si hay algún cristiano con desesperanza, con depresión, viendo demasiado noticia y un poco turbado, el Señor te dice en esta mañana: yo vivo y reino por los siglos de los siglos. Yo soy rey sobre el coronavirus también. Y todo ha sido sometido debajo de mis pies. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante cayó mi culpa sobre él, que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad, toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy,
estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí.